Bueno, ya tenemos aquí conectado a nuestro amigo Jorge Zamora. ¿Qué te parece si lo añadimos a la conversación? Vámonos con don Jorge Zamora. Jorge Zamora, gracias por aceptar. Estuviste el jueves con nosotros, yo le llamé. Oye, mira, veo, vámonos, sí, cuenta conmigo como siempre, siempre que puede estar aquí con nosotros, cosa que te agradezco, Jorge. Perfecto, muchas gracias a ti, estimado Rubén, por darme tribuna en el fondo, porque estas cosas que planteo tú sabes que son delicadas y celebro también tu valentía y tu apertura mental con respecto a este tipo de cosas. No, pues Así es que se que agradece. al contrario, el agradecido soy yo. Y agradecido, pues te digo, con toda la gente que de alguna manera, aunque no se coincida en todo, está realmente señalando una serie de cosas, ¿no? Evidentemente, hemos hablado contigo y con otros, ¿no? Con Gustavo, con varias personas, pero contigo de manera insistente respecto a la idea, al compromiso que tienen las élites de reducir la población mundial. Es decir, de matar gente, de matar Exactamente. gente. Sí, Punto. sí, y Sí, esto es antiguo. Mira, en mi canal El Mundo al Revés, yo en el año 2015, 14, por ahí, cuando partió el canal, yo hice un video que se llamó Reducción de Población, la agenda oculta de la élite oscura, algo así, el ajá, título. sí, Y cuando entramos en el tema del encierro del 2020, me lo sacaron. te lo sacaron. Claro, y tenía ya sus años, no tenía ningún problema. ¿Pero por qué lo sacaron? Sí, Porque, sí. claro, Sí, hacen revisión retrospectiva, evidentemente, y de repente, exactamente. así nos ocurrió con lo de Rockefeller y todo. Ah, tal año. ¿Cuántos años habían pasado, Pastor, cuando nos dieron el canal por ese video? Pues ya como habían sido como 2 años o algo así. 2 años. Sí, y de Entonces, repente empezaron a llegar un montón de sí. estas notificaciones. Entonces, nosotros vemos que continúa la narrativa de esto perdón, ¿cómo se llama? ¿El qué? ¿Han qué? ¿Hantavirus? El Exacto. hantavirus, o antavirus, hantavirus. Sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Me mandan cosas, me mandan correos, veo cuestiones, desde luego, sobre todo en Telegram y tal, ¿no? Claro. Pero hice yo un videíto de videos que nosotros conocemos ya de hace mucho tiempo, y no son los únicos, hay muchísimos más. Pero se me ocurrió ponerlos pegados, juntarlos, para que la gente pueda tener mayor conciencia, porque si ven algo aislado, dirán, pues es un loco por ahí, Ted Turner, que acaba de morir, ¿no? Que además pedía en una entrevista Sí, ¿sí? no, Pedía que que Ted Turner tuviéramos al fin un le hizo hijo o caso a dos hijos. su. Claro, él le hizo caso a su postura de que hay que reducir población porque habían comedores sobrantes, así que ahora muerto está cooperando. Qué bien. Está cooperando, pero el señor tuvo 5 hijos y el señor estuvo presente en el Fairmont Hotel de la ciudad de San Francisco, California, cuando hace décadas se reunieron Margaret Thatcher, Mikhail Gorbachev, Bush, Ted Turner, Bill Gates, en fin, toda esta nomenclatura perversa. Alguna vez se lo planteé a una persona que yo pensé que era periodista, resultó ser un verdadero patán, que no tiene nada de periodista. Dice, ay, ¿cómo crees? Fue donde, ¿te acuerdas, Pastor, de la Sociedad 2080? Ah, sí, claro, por supuesto. Y Sí. es donde plantearon el concepto de una sociedad 2080, es decir, el 20% de la sociedad de ese entonces iba a ser la necesaria, el 80% restante iba a ser superflua. Ahí lo determinaron, ¿eh? Y Exacto. en San Maltusiano. Francisco, Maltusiano. maltusianos. Ahí en el Hotel Fairmont, una vez comí unos huevos benedictinos ahí deliciosos, pero eso es otra cosa. Y ahí plantearon todo aquello. Estaba Mikhail Gorbachev, fíjate, ¿no? La sociedad 2080, fíjate, la sociedad desechable. Ahí Sí, tenemos sí. un Gorbachev video. también fue un agente de ellos al final. Fue un agente de ellos, por Sí, supuesto. totalmente. Sí. Entonces, el señor Zbigniew Brzezinski, de origen polaco, algo así como el Kissinger del Partido Sí, era, Demócrata, era como un vampiro el tipo. La estampa, la imagen de él era ver un vampiro de película clase B. exactamente. Bueno, él ahí planteó el concepto, ahí acuñó el concepto en inglés, lo traduzco al español, entetanimiento. De teta,
ni miento. Ujú. O sea, con mucha gente lo que tenía que hacer era mantenerla entretenida. Lo nuevo de eso es el señor Harari, que dice hay que entretenernos con drogas y con videojuegos. Bueno, el otro decía una especie de cuestión de... Claro. Y Ahora, hay muchos... Sí, sí, yo adelante. hago una No, diferencia dime, sí. entre Brzezinski y Harari, porque Brzezinski era un tipo que estaba dentro del sistema de planes Sí. y hablaba respecto de lo que se tenía que hacer. En cambio, Harari lo ve como de afuera y yo lo veo más bien denunciando, pero curiosamente nos enojamos con Harari, pero Harari no es el que está llevando adelante las políticas. Pero Él es las está ambiguo, mencionando. Jorge. Me has dicho eso antes, como que al menos Claro. tiene el valor de decirlo. Tienes toda la razón. Parece como denunciarlo, pero no lo denuncia desde un punto de vista de decir, vamos a atacar esto. No, es No. Él cómplice. funciona como periodista en ese sentido. Él ¿Ah, simplemente sí? se pone al frente, da la noticia y punto. No Mm, tiene, no toma bando. En eso no coincido contigo. Yo siento que él no está denunciando. Él está diciendo, advirtiendo y dice, Es que estamos de acuerdo en eso, porque eso es lo que te así, estoy diciendo. Él no está denunciando en términos de reclamar y decir esto tenemos que oponernos, tenemos sí. que luchar. No, Bueno, él pero bueno, simplemente da la noticia, pues, informa, nada más. bueno, el caso está que él ahí está en eso. Y el otro, el perverso, polaco, que además, bueno, obviamente polaco, Brzezinski, pues estableció, perdón, lo siento, soy católico, pero la verdad es la verdad. Reclutaron al Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Para la cuestión del comunismo, con Lech Walesa, el partido Solidaridad, en fin, este hombre fue clave en aquello porque era prioridad para él el desmantelamiento de la Unión Soviética. De hecho, es el que recluta a los mujahidines, ¿verdad? Y el que recibe a los mujahidines les dice, God is in your side, Dios está de su lado. En fin, todo esto sé que es difícil retenerlo para muchas personas, pero hice un videíto con el cual me gustaría iniciar el día de hoy para dar pie luego a lo que Jorge nos diga de el espíritu claro de estas personas que quieren disminuir la población con guerras, con pandemias, quiero decir, con lo que ustedes ordenen y manden. Y mucha gente cree que es teoría de la conspiración. Escúchelo directamente de ellos mismos y que conste que son unos cuantos ejemplos. Y luego incluyo a la argentina médico Shinda Brandolino, que en algún... bueno, ahí tienes al señor Harari. A ver, pastor. Rubén, bueno, en ese sentido yo también difiero un poco con Jorge. Me parece que el Foro Económico Mundial lo invita por algo y no creo que sea porque los critique. Sí, No, si yo no he siento... dicho que lo critique, no dije eso. No se me enoje, mi querido Jorge, no se me enoje, pero hay que No, si disentir no, porque donde todo el mundo piensa igual, pues nadie está claro, pensando. pero a lo que voy yo es que él informa lo que están haciendo, pero él no está dentro de las políticas generándolas como Brzezinski, a eso me refiero yo. Pues es como vocero era una especie de vocero del Foro Económico, ¿no? Eso sí, puede Es ser un como vocero, ¿no? un Sí, vocero, dice ahí, como en general son todos voceros al final. al final, ¿no? Muy bien, entonces, mi querido pastor, vamos al videíto dura muy poco, estimados amigos, y después regresamos con Jorge para que vinculemos todo esto con las noticias que están llegando. En el correo electrónico que les he dado de ruben.luengas@yandex.com, me han llenado de este tipo de cosas y la gente quiere saber de este famoso virus. ¿Caerá la gente otra vez en la trampa? Me decía mi esposa, ¿tú crees que van a caer otra vez? Le digo, sí, van a caer otra vez. Muchos van a caer, por supuesto. Adelante, pastor. Aquí está Rubén. Ah, caray. No lo veo, pastor. Ah. We got to people. That's why we have global warming. We have global warming because too many people are using too much stuff. But if there were less people, they'd be using less stuff. Is reducing the Earth's carrying capacity so that each year the natural world gets poorer and less able to support the increasing number of people. We have a finite world, but an infinite ability to increase our population. One or two children is it.
Right. And ¿Soy yo, pastor, o es la and we've got to transmisión? do that because otherwise, Es mi conexión, all Rubén. the gains that we make in redoing our energy system are going to be erased by population increase. One way or another, we are so far, globally, we are so far above the population and the consumption levels which can be supported by this planet that I know in one way or another it's going to come back down. So I don't hope to avoid that. I hope that it can occur in a civil way, and I mean civil in a special way, peaceful. Alert, alert, alert. Peace doesn't mean that everybody's happy, but it means that conflict isn't solved through violence, through force, but rather in other ways. And so that's what I hope for. That we can, I mean, the planet can support something like 1 billion people, maybe 2 billion, depending on how much liberty and how much material consumption you want to have. If you want more liberty and more consumption, you have to have fewer people. Alert, alert, alert. And conversely, you can have more people. I mean, we could even have 8 or 9 billion probably if we have a very strong dictatorship, which is smart. That's unfortunately, you never have smart dictatorships. They're always stupid. So, but if you had a smart dictatorship and a low standard of living, you can have it. But we want to have freedom and we want to have a high sentence. So we're going to have 1 billion people. And we're now at 7, so we have to get back down. I hope that this can be slow, relatively slow, and that it can be done in a way which is relatively equal, that people share the experience and you don't have a few rich, trying to force everybody else to deal with it. So those are my hopes. I mean, these are pretty pessimistic hopes, but that's what lies ahead. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. The problem is that the population is growing the fastest where people are less able to deal with it. So it's in the very poorest places that you're going to have a tripling in population by 2050. And so their ability to feed, educate, provide jobs, stability, protect the environment in those locations means Henry Kissinger, secretario de Estado del presidente Nixon, eleva un informe al presidente de los Estados Unidos que se denominó, les pido a los señores senadores que me escuchen, implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Más conocido como informe Kissinger o Memorándum 200. Es un informe grande de 200 hojas. Yo he dado muchos años clase con ese informe y he participado de su lectura en el Congreso de la Nación en la Convención Constituyente de 1994. En ese informe dice que durante el siglo XXI los Estados Unidos de América carecerán de los recursos minerales necesarios para su industria y que esos recursos yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo. Que si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial. Desarrollo que debemos evitar a toda costa para que esos países no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de América. Páginas más adelante dice, debemos exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que pudieran oponerse a la explotación extranjera. Y más adelante
debemos insistir en los problemas para la salud que pudieran ocasionar los embarazos y los partos. Y en las páginas finales hay muchos más párrafos clarificadores terribles. Por ejemplo, no debemos más presentar como control de natalidad, sino como derechos, lo aclara ampliamente Henry Kissinger, y al final dice, lógicamente, para que los países anfitriones de estas políticas no sospechen, debemos ocultar nuestros objetivos demográficos detrás de planes sanitarios. En ese momento se le da forma legislativa por un Congreso de Médicos Parlamentarios a las 4 leyes que ya fueron legisladas en nuestro país y en todos los países de Sudamérica y prácticamente en todos los países dominados del hemisferio sur. I talked to my number 2 adversary in the region, Russia. I mean, I've got, of course, the countries, Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships. But why this region matters, with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Bien, espero que se haya podido apreciar, porque aquí se interrumpió en varias ocasiones, de tal suerte, antes de pasar con Jorge, que aquí está, yo nomás le agrego que muchas argentinas, mexicanas, chilenas, lo que ustedes ordenen y manden, españolas, muchas mujeres que creen que se están emancipando con respecto al patriarcado y tal, están siguiendo al pie de la letra lo planeado por el señor Henry Kissinger, un verdadero asesino, un hombre que tiene las manos manchadas de sangre, ya no se diga en Laos, en Camboya, Vietnam, que tuvo el mérito de parar a Nixon, cuando, según tengo entendido, Nixon quería tirar la bomba atómica en Vietnam y Kissinger lo paró. Bueno, ok, si esto es tal cual, como lo han dicho, qué bueno, pero un asesino el señor Kissinger, y evidentemente que desarrolló este plan que en el nombre del progresismo, del feminismo, etcétera, se está siguiendo al pie de la letra, tal como lo dijo Chinda Brandolino en el mundo. Mi querido Jorge Zamora, adelante, tuyo el micrófono. Suscribo lo que estás planteando de Kissinger. No nos olvidemos que en el año 73 le dieron el Nobel de la Paz cuando estaba instando los golpes de Estado casi en toda América Latina. Sí, exactamente. Evidentemente el de tu país en Chile, ¿no? Claro. No podemos permitir que un irresponsable, o sea, Pinochet, Allende, esté al frente de aquello. Eso literalmente dijo Kissinger. ¿Qué democracia ni qué democracia? No les importa absolutamente nada. Exactamente. Sí, bueno, eso es básicamente lo que estaba planteando ahí respecto de cómo estos psicópatas en el fondo, con el video anterior, cómo los psicópatas en el fondo tienen tan bien armado esto desde el punto de vista de lo que quieren lograr, que siempre van disfrazando sus agendas, tal como dice la Chinda Brandolino. Ellos disfrazan de su agenda política de reducción de población como derechos sanitarios, como derechos de mujeres, cuando en el fondo ellos después se dan cuenta de que Plan Parenthood, que era el objetivo original del NCSM 200, que es el informe Kissinger, se dan cuenta que no está surtiendo mucho efecto. Se inventan el tema de los derechos de la mujer de abortar, que es un derecho, cuando en el fondo lo que estaba detrás siendo ocultado era un sistema de reducción de población, de eliminación de neonatos en el vientre materno. Exactamente. Y dicho sea de paso, el papá de Bill Gates fue el primer director de Planned Parenthood, que le inculcó a su hijo Bill Gates eso de terminar con una buena parte
de Así la es. población. Malthusiano, todos. Malthusiano, de Thomas Malthus, por los que no entiendan a qué se refieren estos con Malthusiano, busquen Thomas Malthus, un británico que evidentemente planteaba que el crecimiento de la población va vertiginosamente y el de los alimentos va Muy lento. muy lento. Y bueno, hay muchas cosas ahí que... Claro, en el fondo el análisis de Malthus tal vez no estaba errado desde el punto de vista lógico inclusive. Puede ser, pero ellos toman la idea de que hay que reducir población para que esto no pase y por lo tanto el malthusianismo no es que Malthus haya creado esa corriente se crea después con respecto a lo que plantea Malthus. Es parecido a Jesús. Jesús nunca dijo hagan un imperio en el Vaticano y una religión, negocio, corporación, nunca dijo eso, pero se armó igual. Es parecido. ¿Cómo vinculas este tema de reducir la población, que ya lo hemos hablado, pero en este momento creo que sí la narrativa esta va en aumento de esta cuestión del nuevo virus o lo que sea, de la nueva esta pandemia? Claro, esto no es nuevo, porque ese virus que están diciendo el antes del 78, aislado del 78, sí, y entre comillas aislado, pero carece de prueba de control negativa, lo que hemos estado conversando siempre con respecto al tema de los virus. Mira, tengo una imagen acá que hice para poder explicarle, porque yo creo que es bastante didáctico usar imágenes para poder explicar más fácil con respecto a este nuevo, entre comillas, patógeno, que no es nuevo, como les digo, del año 78, así que ahí se lo estoy mostrando. Bueno, armé esta imagen para poder explicar este nuevo fraude del hantavirus y de la cepa andina, que es la cepa que en los 90 supuestamente se aisló acá en Sudamérica. El fraude del hantavirus y la cepa andina, un análisis crítico de la supuesta patogenicidad. Primero, el mito original del 78, faltó un aislamiento real. Howang Lee nunca purificó una partícula viral. Es decir, nunca obtuvo, como te decía el otro día, un patrón oro, nunca obtuvo una partícula viral purificada para analizarla, estudiarla, abrirla, revisarla, analizarla. No se hizo eso, es decir, simplemente se pasó por encima. ¿Por qué dijeron que esto era un virus patógeno? Porque se basaron en una inmunofluorescencia, que es una reacción visual en tejidos de rata, sin demostrar la existencia física del virus. No se hizo control negativo, no hubo partícula purificada. Es decir, si tú no tienes un control negativo, no puedes decir que estamos frente a un patógeno en regla. ¿Por qué? Porque no tuviste nunca la partícula purificada para estudiarla. Ahora, la cepa andina del año 95, el salto humanos, esto estaría definiendo lo que se denomina un virus zoonótico, es decir, un virus que tendría la capacidad de saltar de animales a humanos. Y supuestamente el hantavirus tendría, a través de la cepa andina, esta posibilidad de haber saltado humanos. Tampoco se hizo una purificación, se usó una PCR inversa anidada para secuenciar fragmentos por un virus completo y así se validó. Recordemos que la PCR inversa, la RT-PCR, que la expliqué el otro día, es un sistema donde una cadena de ARN es convertida en un ADN que no existe en la naturaleza y a partir de esos pequeños fragmentos genéticos, con la PCR que se amplifican, se meten dentro de una máquina y finalmente se arma una secuencia completa de lo que ellos dicen finalmente que es un virus patógeno, que no existe en la realidad. El salto falso humanos. Sin purificación se usó la PCR inversa anidada para secuenciar fragmentos, no un virus completo. Se inventó la transmisión persona a persona como control social, porque con esto tú podías encerrar a la gente, hacer cuarentenas, meter miedo, etc. Ahora, el proceso del descubrimiento, entre comillas, fue un genoma creado por software, es decir, se extrayeron muestras sucias, la secuenciación de miles de fragmentos pequeños en un ensamblaje in silico. Nunca se trajo un genoma completo de un solo virus, se hizo lo que se llama un Frankenstein digital. Así lo denomino yo, esto es una denominación mía, porque ellos toman fragmentos en base a datos tomados de GenBank, que es un banco de datos gigantesco binario de supuestos patógenos virales, supuestas secuencias genéticas de patógenos, y empiezan a tomar de acá, de allá, de acá, y se terminan armando un genoma y dicen que el resultado de los algoritmos de ensamblaje es un genoma real, pero en realidad es virtual. Es una secuencia estadística, no biológica. Es un modelo digital que se convirtió en la prueba de la existencia física, y no es así. Ahora, la conclusión lógica. No estamos frente a patógenos reales, no son virus reales. Son conceptos teóricos validados por máquinas diseñados para generar miedo y control social.
La falta de aislamiento o de controles negativos es el fallo fundamental del genoma virtual, es una ficción. Se inventó y arrojó el método corto y limitado como fundamento. Es un Frankenstein digital, no hay método científico, no hay partícula purificada de virus y no se hicieron controles negativos. Entonces todo esto es una colosal mentira. No importa si antivirus, si es la cepa andina, es una colosal mentira. Estás muteado, estimado. Estoy muteado, sí, una colosal mentira. Déjame compartir aquí tantito pantalla. He visto varias publicaciones en este sentido. Esta dice que la Universidad de Corea y Moderna desarrollan desde el 2023, es decir, ya cuando estaba la cosa del COVID, una vacuna de ARN mensajero contra el hantavirus. Y antivirus. La Universidad de Corea y la farmacéutica estadounidense Moderna trabajan desde septiembre de 2023 en el desarrollo de una vacuna de ARNM contra el hantavirus, un patógeno, ya acabas de decir que no hay tal, señalado por las autoridades sanitarias surcoreanas como una de las amenazas prioritarias ante futuras pandemias. Hay otros medios que también lo están presentando, Jorge. Entonces se están tejiendo ya una situación que pudiera llevarnos, aunque el director de la Organización Mundial de la Salud, este señor de apellido impronunciable para mí, Pastor, si lo recuerda, este señor ha dicho, no, momento, esto no va a ser otro coronavirus. Bueno, por lo menos eso dijo recientemente. Claro, ahora, bueno, aquí estamos con el mismo problema. ¿Cómo yo hago una vacuna contra un patógeno que nunca tuve en la mano, que nunca demostré que era realmente un patógeno? ¿Cómo hago eso? Bueno, ahí estoy mostrando, le estoy mandando a Pastor una imagen para poder explicar esto, que es complejo, la verdad es complejo, pero voy a tratar de que se entienda. Este tema de la imposibilidad científica para crear vacunas para virus no purificados. El supuesto antivirus de la cepa andina, la partícula viral purificada nunca fue demostrada. Entonces, si yo no tengo la partícula viral, no hice pruebas de control, es decir, nunca probé que realmente estaba frente a un patógeno, porque nunca tuve el patrón oro, nunca tuve insisto en ese punto, que es fundamental, nunca tuve el virus en la mano para analizarlo. Entonces, por lo tanto, ellos ¿qué hacen? ¿Qué hicieron? Y ¿qué hacen con todos los virus que ellos dicen patógenos? Hacen todo exactamente, el VIH es lo mismo en el fondo, todos hacen lo mismo, hacen un genoma virtual. Ahora, el genoma virtual versus el físico. El modelo oficial que nos muestran ahora es simplemente datos binarios dentro de un computador, es un Frankenstein digital, es una secuencia genómica digital ensamblada por software, in silico. Sin control negativo, es una ficción. Este es el modelo físico, es la realidad nunca lograda. Una secuencia genómica de virus físico y purificado nunca la han obtenido, nunca la han podido hacer. Ahora, las vacunas de ARNM, para que entendamos el ARNM en base a qué funciona, es una instrucción que se le da a una proteína, en este caso sintética, para poder emular la presencia de un virus patógeno en la célula y así poder evitar el contagio. Ese sería el concepto técnico del ARN mensajero, es decir, es una vacuna que supuestamente, una técnica que supuestamente evitaría el contagio. Ahora, ¿dónde está la problemática? Nuevamente, el origen del ARN en una secuencia genómica digital. Es decir, ellos arman una vacuna de ARN sintético en base a una secuencia genómica digital que no existe en la naturaleza. La secuencia de ARNM para la vacuna de Moderna se obtuvo de la secuencia genómica digital in silico del virus, no de una secuencia real de un virus purificado. Se vacuna contra un algoritmo, en el fondo, es decir, no contra algo que realmente sea real. Ahora, ¿cuál es la imposibilidad lógica y científica? La imposibilidad de crear vacunas contra un patógeno no demostrado, sin pruebas de control negativo que validen la patogenicidad y sin una partícula purificada que confirme su genoma real. La creación de una vacuna para antivirus es una construcción teórica basada en un modelo informático que no tiene correlación con la realidad biológica. Es control social, es medicina, no medicina científica. Sin partícula purificada, sin pruebas de control, y con un genoma virtual no podemos estar hablando de que estamos realmente frente a vacunas verdaderas y reales. De hecho, hay un video que la otra vez nos lo censuraron, ¿te acuerdas? Un video de Fauci, cuando le preguntaron por la obtención tan rápida del genoma de Wuhan, y él dice, mientras los chinos encontraron en un día el genoma, nosotros tomamos la secuencia que determinamos era de la proteína espiga, de la espícula del virus,
y sintetizamos en el fondo la proteína Spike y la pusimos en las vacunas de ARN mensajero. Y el periodista le pregunta, entonces, ¿el genoma es un software? Sí, es un software. Lo dice. Sí, cómo no, y no lo bajaron, ¿no? ¿Cómo estuvo eso? Sí. Lo censuraron, sí, y el video original no está por ninguna parte. Fíjate que alguien que vio el programa la vez pasada, a ver si sabes de esto, mira, espérame tantito, el jueves pasado, no, pero me lo envió por no me lo envió por me lo envió por correo, no por su, pero ahorita lo busco, un libro que te quería yo presentar. Oye, entonces, mucha gente, ¿verdad, pastor? Nos está preguntando si volverán los encierros, en fin, Claro. se empieza como a flotar un Van ambiente. poco a poco, es una ventana de Overton reducida, se podría decir, porque la ventana que tenemos realmente para que ellos hagan esto es bastante corta. Ahora, yo sostengo de que el tema del patógeno en los cruceros no solamente responde a la idea de empezar ya a asustar a la gente para poder hacer nuevos encierros y todo lo que ya sabemos. Yo creo que también está en orden de empezar el entrenamiento nuevamente para las ciudades de 15 minutos. Si tú tienes ciudadanos dentro de ciudades de 15 minutos que tienen terror a andar en un barco, que tienen terror a volar, que tienen terror a salir, a viajar, tú tienes ciudadanos ideales para tenerlos encerrados en las ciudades de 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo que yo desgloso del terror dentro de los cruceros? Que va a haber mucha gente que no va a empezar no va a viajar en cruceros. Las empresas de cruceros van a quebrar. Lo mismo va a pasar con los aviones. Recuerda tú en un momento cuánto avión no se cayó. Accidentes, qué sé yo. Y curiosamente están encontrando las heces y los orines de los ratones en aeropuertos, en puertos de embarque. Y están en el fondo haciendo una estrategia mediática de miedo para que tú no salgas de tu casa. Tú mismo no salgas de tu casa. Claro. A ver, pastor, mira, aquí ya logré bajar el libro que me manda una persona muy positiva, muy informada, siempre muy... déjame ver si lo puedo captar aquí. Detengo pantalla y comparto. Vamos a ver, aquí está, mira. Este es el libro que me envían, dice de Susan Humphreys, Roman, dice Desvaneciendo ilusiones, las enfermedades, las vacunas y la historia olvidada. No sé si lo conozca este libro, no he tenido la prueba, apenas me di cuenta hoy. Desvaneciendo ilusiones, y dice que le llamó la atención por el tema de la poliomielitis y me manda el número de página ahí donde empieza a hablar de Desvaneciendo ilusiones, las enfermedades, las vacunas y la historia olvidada. ¿Conoce este libro? No lo conocía, pero me da la impresión de que no sé ni por dónde vaya, porque aquí... en el orden, debe estar en el orden de a lo mejor el mito del contagio, alineado con Béchamp. Recordemos que la postura siempre, si Béchamp tenía la razón, no la tenía Pasteur. Sí. Béchamp decía que el ambiente es la problemática de las enfermedades y Pasteur decía que eran pequeñas cosas, microbios y qué sé yo. Y frente a la industria farmacéutica les convenía más la visión de Pasteur porque podían patentar estos medicamentos basados en petróleo químico para patentarlos y hacer negocio. En cambio, con el modelo de Béchamp no podían hacerlo. Mira, dice aquí, a ver cómo nos suena el índice, porque no ha tenido introducción, terminología, viejos tiempos, pero no tan buenos, el sufrimiento de los niños, la enfermedad, un modo de vida, la viruela y la primera vacuna, las vacunas contaminadas, la gran manifestación, el experimento rebelde, el poder del Estado, el caso de Arthur Smith, la revolución sanitaria, el asombroso descenso, la desaparición, en el capítulo 12, de la polio, la tos ferina, el sarampión, la inanición, el escorbuto y las vitaminas, los remedios olvidados, la fe y el miedo. Bueno, lo voy a leer gracias a Rubén García que me lo envió y evidentemente lo voy a leer. Le dije que por el teléfono pues no lo podía ni alcanzar a ver bien, por más que lo haga grande, lo haces grande, pero en fin, se los voy a compartir. No sé todavía muy bien por dónde va, pero pues tenemos que estar investigando, ¿no? ¿Qué más, mi querido Jorge? Mira, hay un comentario aquí de Gilenich, @Gilenich, que dice, por el antivirus
acá siempre estuvo, es de las orinas de las ratas de campo, no de las ciudades. Y son millones y apenas les da el sol, muere el virus. Bueno, si bien es cierto, es el relato oficial de que la enfermedad da por, en el caso del antivirus, no de la cepa Andes, que sería zoonótica, es decir, supuestamente pasaría de humano a humano. El antivirus no pasa de humano a humano, ni siquiera está probado que pase de animal a humano. Y por lo tanto, ese relato del oficial del 78 se cae completamente, tal y como he planteado, porque no hay aislamientos reales, no hay una secuencia genética verdadera, nunca hubo un patrón oro, nunca tuvieron una partícula viral purificada para analizarla, no tuvieron nada. Y eso, ojo, esto corre para todo lo que ellos llaman virus patógeno. Estamos hablando de VIH, SARS-CoV-2, de influenza. Todos carecen, lamentablemente, del tema de las pruebas de control y de tener una purificación en regla. Ahora, cuando la persona dice, apenas les da el sol, se muere el virus, bueno, ¿cómo se muere algo que está muerto? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, porque los virus no son seres vivos. Son material genético inerte definido por ellos mismos, por la virología oficial, recubierto de proteínas, eso básicamente. Entonces, ¿cómo se muere algo que está muerto? ¿Cómo revive algo que está muerto? ¿Cómo diablos esa estructura logra entrar dentro de una célula y replicarse? Por eso ellos mismos le llaman células zombie, porque no pueden explicarlo. Y ojo, todo esto que estoy diciendo nunca se ha demostrado in vivo. Es decir, jamás se ha hecho una prueba de laboratorio, perdón, no de laboratorio, una prueba in vivo, es decir, dentro de un cuerpo humano, en donde se demuestre todo esto que dicen que entra la llavecita y que se replica, que hacen miles de millones de copias. Todo eso es simplemente literatura fantástica, porque nunca la han podido probar. Jorge, con esta ventana de Overton, o sea, poco a poco empujando tal, ¿podríamos llegar a tener una histeria colectiva como con el COVID? Yo creo que hoy día, con tanta agua bajo el puente y con tanta gente que ya se da cuenta, yo creo que les va a costar bastante más generar un gobierno mundial desde ese punto de vista. Yo creo que les saldría más fácil el tema de la invasión extraterrestre. Les saldría más. Por ahí. Sí, ¿verdad? Tal vez. Claro. Mira, le estoy enviando a Pastor algo nada más para tener memoria. Recordar un poquito, cuando me refiero a la histeria, esto que te acabo de mandar, mi querido Pastor, fue en España, donde la policía española llegó debe haber sido Gaza, a ver, ahorita lo veo, a varias personas, pero en este caso, en este video, es una mujer por no llevar la mascarilla, verdaderamente brutal. Por eso sí preocupa, ¿no? Que pudieran llegar a alcanzar y que la gente... Te golpeaban para cuidar tu salud. ¿Eh? Te golpeaban para cuidar tu salud. Te golpeaban para cuidarte. Sí, en efecto. Entonces vamos a ver si ahorita lo pone mi querido Pastor. Nada más para recordar, y que conste que aquí pues estamos un poquito, como siempre, porque con aquello nos sacaron, habían pasado 2 años, a ver si no pasan 2 años de esto y nos tiran el canal, usted dijo con Jorge Zamora, pero pues caramba, ¿qué otra manera tenemos de informar y de prevenir a una audiencia muchas veces desprevenida, inocente, enajenada, manipulada? Vean esto, verdaderamente es asqueroso. Adelante, Pastor. Que te pongas atrás un momento, ahora hablamos contigo, ponte atrás. ¿Qué es lo que le están haciendo, Pastor? Él está aventando algo, ¿verdad? Y tiene un alambre, desde la pistola tiene un alambre con electricidad hacia su pecho, o alguna parte de su o sea, no, sí, la están torturando por no usar la mascarilla. Tortura por su salud. Tortura por su salud, sí, para Nada cuidar. más faltaba que le dijeran, es por tu bien, ¿eh? Sí, sí. Grábalo. Bueno, supongo que nuestros amigos que nos quieren tanto de YouTube pues van a tirar esto, o van a pedir que lo quites, ¿verdad, Pastor? Pero en fin, que lo vea la gente. A ver si lo podemos subir a Odyssey. Mira, esa barbarie se replicó hace poco acá en Chile, en Aysén, en la región de Aysén, hacia el sur de Chile. Un matrimonio, esto yo lo sé de primera fuente porque la mamá de un niñito que ellos se habían
negado a estas cositas. Y un juez de Aysén determinó de que, conforme a los derechos del niño, ese bebé tenía que ser inoculado por la fuerza. Y llevaron adelante el operativo con carabineros yendo a la casa de esta pareja, los llevaron a un centro de detenidos, literalmente detenidos, los llevaron a un centro médico en donde procedieron a tirarlos al suelo, a ella y a él, los esposaron y al bebé lo vacunaron, ya dije la palabra lamentablemente, lo inyectaron un montón de veces. Eso pasó hace poco, hace unos meses nomás acá. ¿Apenas unos meses? Exactamente. Y eso pasó hace un tiempo reciente. No estábamos con la psicosis del encierro ni nada por el estilo. Es decir, a ese nivel pueden llegar a establecer ese tipo de barbarie. Y la pregunta del millón es, claro, ¿y esas inyecciones? ¿Dónde están las pruebas de seguridad, las pruebas de inmunización, los estudios de eficacia de esas inyecciones? ¿Dónde está el patógeno que ellos están atacando? Pues mira, recientemente vi un video de, ¿cómo se llama? Miguel de Benito, o del médico de Benito, español, que fue de las primeras personas que yo empecé a escuchar cuando el inicio de la pandemia. Y ahora recientemente le hacen una entrevista, creo que no lo guardé, pero le preguntan por qué él en sus redes sociales, el doctor de Benito, empieza a hablar abiertamente sobre, y él dice, yo no soy antivacunas, dice, tal, pero estas están generando cáncer en muchas personas, cualquier cantidad de cáncer, y sigue la entrevista. Ya no lo quiero poner pero es el doctor de Benito, sí lo ubicas, ¿verdad? Ah, ¿no? Ah, mira, entonces déjame buscarlo. Vamos a ver si me lo guardé yo para mí mismo. El doctor de Benito. Y él empieza, ¿no te lo envía a ti, verdad, Pastor? Un momento. Doctor, no, bueno, no estoy seguro de habértelo enviado, Pastor. Mientras lo busca, le voy a mandar a Pastor una imagen que quiero mostrarle para poder establecer definitivamente por qué no tenemos evidencia científica, ojo, de ningún tipo de virus que ellos denominan patógeno, y para poder Luis de dejarlo Benito, claro. ahí está. Mira, si le pones Luis de Benito y proliferación de cáncer, y él los atribuye a estas inyecciones. Pero eso es así. Tú estás totalmente de acuerdo, sí, eso turbocáncer, es. Pero no solo las de C19, hoy día todas. Todas. En los estudios de Sangorini y Di Blasi, la de médico Sangorini y la biotecnóloga Lorena Di Blasi en Argentina, a través de estudios de la ANMAT de Argentina. Ellas revisaron un montón de inyectables y en todos encontraron más de 50, aparte del OG, que es el óxido de grafeno, encontraron más de 50 materiales, entre ellos radioactivos y metales pesados. Entonces están contaminando todo. Todo. Sí. Oye, estuve leyendo porque me quedé picado de la vez pasada y efectivamente encontré que con el tema de la poliomielitis, cuando hubo el origen de aquello, hubo algo de frecuencias. Sí, también. Y también el DDT. Del DDT, pero algo también de frecuencias. Sí, el libro que te sugerí de Fichtenberg, El arcoíris invisible. Él descubrió que cada vez que se electrificaba la Tierra, se producía, entre comillas, una pandemia. Sí. Oye, y no sé qué opinas tú del fracking, pero hoy o ayer compartí en X. ¿El fracking minero? El fracking para extraer gas. ¿El minero? Sí, o sea, pero para traer energía. La cuarta transformación aquí en México, no se diga con López Obrador, se manifestaban en contra. La misma presidente Claudia Sheinbaum se manifestaba en contra. Acabo de compartir, tengo mucho material guardado sobre el fracking y acabo de compartir un estudio de una universidad que en Pensilvania detectaron no solamente la contaminación de los mantos freáticos por cuestiones químicas, sino por radioactividad. Radioactividad, un estudio serio, formal. Por cierto, arrobé a la presidenta Claudia Sheinbaum en X
y una persona fanática de la Cuarta Transformación. Pero ¿por qué hay a Claudia Sheinbaum? Bueno, pues, así de ignorantes muchos, ni siquiera saben que ahora ya cambió de opinión. Y resulta que no solamente la contaminación por químicos, por lo que le ponen al agua para inyectar, sino por radioactividad, según esta universidad. ¿Cómo ves? No sé si pudiera también vincularse a todo lo que estamos hablando de la... Bueno, el fracking es fundamental para la contaminación de agua subterránea. Sí. Lo hacen en la megaminería, como usan una cantidad de mercurio brutal para la megaminería, termina traspasándose mercurio en las napas de agua. Y esas napas de agua después son bebidas por localidades y terminan todos envenenados. Sí, pero según la presidente, Claudia, dice que ya hay nuevas tecnologías. Vamos a ver, porque hay una polémica muy fuerte en ese sentido. Y para lograr la soberanía energética. Pastor, ¿encontraste lo que te pedía? Rubén, bueno, encontré un video precisamente del doctor Luis de Benito hablando de, bueno, estas cosas y el cáncer. No sé qué tanto podamos escuchar, voy a estar muy atento. A ver, un pedacito, nada más, para que la gente vea. Y Luis de Benito. Bueno, ahí no lo están entrevistando, él suelta de su ronco pecho. Entonces, a ver, vamos a ver. A ver. Terminando las endoscopias en esta mañana del día 14 de abril, estaba un poquito decaído. ¿Por qué? Pues porque daba vueltas en las últimas endoscopias a eso que está apareciendo en distintos titulares de la prensa, de aumento de los casos de cáncer. Sobre todo en gente joven, los cánceres turbo. Esto no es alarmismo, son datos reales, son datos que van en aumento, tumores hematológicos, aumento en el cáncer de colon, aumento en cáncer gástrico, cáncer de páncreas. Y bueno, son datos que están ahí. Hay que saber qué pasa. Estas cosas pasan. Y esto nos está llevando a modificar algunas guías, algunas recomendaciones en prevención, sistemas de prevención. Y al mismo tiempo, sí debatimos y nos interrogamos a qué puede ser debido este aumento en los casos de cáncer. A veces en los congresos no nos atrevemos a exponerlo públicamente, pero cuando terminan las ponencias en los pasillos, sí, hablamos de qué puede ser o qué lo atribuye. Cada vez más médicos están convencidos de que algo ha pasado en los últimos años, que ha incrementado. Si quieres, ahí lo dejamos. Si quieres, ahí lo dejamos. Algo ha pasado que ha incrementado y aparte se entiende, le hacen una entrevista maravillosa, tipo de gran valentía, de los primeros que yo escuché en el 2020 que empezaron a advertir con un profesionalismo así, sin conspiraciones ni nada. Bueno, esto está documentado, esto está pasando, está en los diarios, hay que investigarlo. Pero no es el único. Aquí hay un médico neurólogo, neurocirujano mexicano, que lo voy a buscar, por cierto, ya ha publicado libros, que vive en Tijuana, si no mal recuerdo, que ha documentado todo esto. Pero en fin, por ahí van las cosas. ¿Por qué hacemos esto? ¿Para llamar la atención para el canal? No. ¿Para ganar vistas? No. No, si no, haríamos otro tipo de cosas, ¿no? Mentar la madre, cosas esas que meternos en la política aquí doméstica de México y de ver cómo se pican los ojos Lili Telles y el senador Noroña, ese tipo de cosas que dan ratings porque es como la lucha, ¿no? No, aquí estamos tratando de cooperar con un granito para que la humanidad y usted se informen y no sé cómo quieras concluir, mi querido Jorge Zamora. Sí, ahí le estaba mostrando a... se fue, lo saqué yo mismo parece. Lo voy a volver a colocar. Este informe, esta imagen, para poder cerrar ya el tema de por qué no hay evidencia de virus. No, ese no era, ese es del norovirus. Déjenme... Búscalo con calma, no hay. Sí, lo que pasa es que tengo un montón de láminas y la idea no es marearlo con tanta lámina, pero esta es interesante porque el otro día yo les hablaba de que la OMS, a través del Reglamento Sanitario Internacional, ellos tenían la idea de hacer una vigilancia genómica, ¿se acuerdan? Que van a hacer laboratorios alrededor de todo el mundo creando virus, creando genomas in silico, es decir, creando genomas de virus virtuales, nada sacado de la realidad.
Entonces, esto es un análisis básicamente crítico del diagnóstico viral dentro de lo que es un circuito cerrado, un sistema de mentiras que se sustentan sobre sí mismas, una especie de tautología. ¿Qué detecta realmente y por qué no es una prueba de virus patógeno ni carga viral? Todo lo que nosotros hemos estado observando. Por ejemplo, el mito del aislamiento, el cultivo sucio, muestras de heces sucias, en este caso del antivirus, seguramente esto que está explicado acá. Cultivo en células vero con antibióticos. Recordemos que si yo quiero buscar un patógeno viral que está atacando pulmones de humanos, yo tengo que hacer en tejido pulmonar, no puedo hacerlo en tejido de rata, ni en tejido de mono, ni de hámster, ni de pollo, que suelen hacerlo también. Entonces, por lo tanto, solo cultivan detritus, el virus nunca es separado en células de mono, simplemente no hay partícula purificada. Todo esto es una colosal mentira, esto es una especie de mentira sobre sí mismo, un sistema tautológico, como vamos a ver. El segundo paso, no hay purificación, es un paso omitido. El modelo real, se hace un código genético completo líneo, se hace, deber hacerse lo que se denomina una centrifugación de gradiente de densidad para tener una partícula idéntica, una partícula física, y no la tienen. No hay molde real, simplemente lo que ellos hacen finalmente es un sistema cerrado de mentiras con un sistema in silico, donde hay un test que valida el genoma y el genoma valida el test, es decir, es una mentira que se cierra sobre sí misma. La tautología como poder. El sistema crea la amenaza. Vaporware es algo así como un software mentiroso, algo así, con un test circular, y vende la solución que es el RNA mensajero para esa misma amenaza. No hay partículas purificadas, hay un Frankenstein digital, hay una proteína fantasma. La tautología como poder e ingeniería social. Nosotros tenemos una crisis viral confirmada y una justificación como medida de control social, como las inyecciones. Se detectan nuevos casos, nuevamente control social, hay un control global. Ahí tenemos el barquito que están implementando ahora. Meten más test y ahí se va alimentando a la mentira sobre sí misma, para el control social y para la psicosis global. La tecnología de etiquetado no de diagnóstico. Al no purificar el virus, el sistema reemplaza la realidad biológica por un modelo digital. El test detecta afinidad química por ese modelo. Es control social, no medicina científica. La tecnología de Vaporware, es decir, la tecnología sobre software mentiroso, como por ejemplo sería este virus in silico o los genomas in silico. Es un razonamiento circular y un fraude científico. El virus el virus acontra un modelo digital y una proteína tóxica. No existe verificación de identidad, es un fraude intelectual. Bueno, esto es básicamente para explicar por qué desde la supuesta deducción de un patógeno viral, finalmente terminamos con un sistema de control total que no tiene absolutamente nada que ver con una realidad científica. De hecho, cuando uno lee el Reglamento Sanitario Internacional, llama muchísimo la atención la forma como está escrito, en el sentido de que cómo se habla de beneficios, cómo se habla de patentes, cómo se habla de dinero, cómo se habla da la impresión de que no fueran científicos, que no fueran gente de la salud la que está metida ahí, sino que tecnócratas simplemente obsesionados con reducir población y ganar dinero, nada más. De hecho, cuando se habla de la vigilancia genómica, en ninguna parte se dice, por ejemplo, este sistema de vigilancia genómica nos permitirá restaurar la salud o proteger la salud de los miles de millones de seres humanos. Nada de eso. ¿Cómo vamos ahí? Las patentes, ¿cuánto dinero van a ganar? Es una locura, es increíble. Y me da la impresión de que son tan psicópatas que ni siquiera se dan cuenta de cómo está redactado el Reglamento Sanitario Internacional. No hay realmente una búsqueda de la salud humana. Hay una búsqueda de negocio, hay una búsqueda finalmente que nosotros sabemos que está encubierta porque no la van a decir, de reducir población, porque tal como vimos en el video que nos mostraste, esos mismos sujetos que estaban hablando allí de que hay que reducir población como sea, son los mismos que después te ofrecen inyecciones para salvarte la vida. Exactamente. Uno de los que pusimos ahí se llama Dennis Meadows. Este hombre es tremendo. Dennis Meadows, no sé si puedes poner ahí, Pastor. Dennis Meadows, del Club de Roma. No sé si le quieras decir a la gente lo que ha significado el Club de Roma. Sí, es uno de los tantos think tanks, junto con el Club Bilderberg, la Round Table, que son en el fondo eugenistas. Malthusianos, sí, que están obsesionados con reducir población. Ahora, el sujeto que tú me estás mencionando en el video, él decía, lo trataba de poner en positivo, tenemos que ver fórmulas no violentas
Sí. Pero tenemos que matar gente. Exactamente. Pero no de manera violenta. Y es no lo de que están manera haciendo. violenta, sino mira aquí, a ver, Claro. el pastor nos va a leer Ese un es el poco. sujeto. Oye, pero verdaderamente tremendo, eso es peor que un nazi, este tipo, Claro. ¿no? Claro, pero ahí tú te das cuenta del nivel de psicopatía. Y los tipos están hablando de matar gente de manera encubierta y lo hacen Sí. al público. De No, manera ningún problema. civil y pacífica. Y Claro. pacífico no significa que todo el mundo va a quedar contento, es decir, los que van a matar no van a quedar Claro. contentos. Ahora, Es una increíble. persona con estas cosas, con metales pesados, radioactivos, Sí. oxidografenos, no se muere de manera pacífica. La muerte es terrible. Es terrible. Es terrible la muerte. Sí, qué vergüenza. ¿Y qué Asesinato decía en ahí, masa, pastor, un encubierto. poco del Club de Roma? Y si nos quieres leer un poquito del... Rubén, bueno, exactamente del Club de Roma no tengo aquí la información, pero justamente hablan de, bueno, dice que es coautor del informe, déjenme ponerlo en pantalla para que... es un informe de el crecimiento ilimitado. Exactamente. Bueno, aquí lo ponen como los límites del crecimiento Los del límites año del- 1972. Y Sí. sostiene que la población mundial debe reducirse drásticamente, idealmente a unos 1.000 millones de personas, para lograr un estilo de vida sostenible y de alto nivel, advirtiendo que el colapso ecológico actual forzará un descenso demográfico inevitable. Meadows argumenta que la población actual supera la capacidad de carga del planeta. Bueno, básicamente lo que Sí. vimos en el video. En el video, sí. No es una predicción, sino un escenario, dice él. En sus estudios, incluyendo actualizaciones, no predice un genocidio, sino que advierte que si no se... población Te dejé de escuchar, ¿eh? del informe de 1972, Meadows ratificó en su mensaje el crecimiento occidental ha superado los límites físicos, lo que conducirá a un descenso poblacional en las próximas décadas. Y aunque a veces es vinculado erróneamente con la agenda directa del Foro Económico Mundial, aquí dice, para una reducción forzosa, sus posturas provienen de modelos de dinámica de sistemas llevados a cabo en el MIT en los años 70 sobre la sostenibilidad y recursos. Ahí está, tremendo. Bueno, del Club de Roma, como ya mencionaba Jorge, este tipo, y con el cinismo de decir de manera pacífica, es decir, ¿cómo es de manera pacífica? No matando así. Claro, a lo mejor es esto más es o la menos- manera pacífica, es la manera pacífica, según Claro, él. es más o menos también como lo que planteaba Gates. Si hacemos bien con estas cositas en el futuro, Sí. vamos a reducir del día al 15% a la población. Sí, absolutamente. Bueno, y así todo, la gente no se da cuenta. Pero ahora yo tengo una esperanza con respecto a la gente que tiene acceso a Internet, que me imagino que será la gran mayoría. Porque, por ejemplo, acá en Chile, cuando el Ministerio de Salud coloca una información respecto de vaya a correr a ponerse estas cosas sin preguntar, sin consentimiento informado, simplemente no pregunte e inocúlese, en los comentarios los destrozan. He llegado a ver publicaciones que han tenido que bajarlas de tanto comentario negativo. Fíjate. Y eso yo creo que es una buena señal. Jorge, la vez pasada alguien me regañó, dijo, me quedé yo callado escuchándote todo el programa y cuando dijiste, ya terminé, ¿Sí? fue la primera vez que hablé del programa y aún así, no interrumpa usted a Jorge Zamora, no Es invite que sabes a que otra persona. nunca vamos a dejar contento a nadie si eso es No, así. sí, A mí no, me parece increíble, mal. pero en fin, yo por eso hoy pregunto y no tenemos como esa vez a Gregorio Luque, que yo no estaba muy consciente de que iba a estar, pero qué bueno que estuvo. No estaba muy consciente, pero fue padrísimo, fue contundente el programa. Entonces, para que no se enojen, Jorge, ¿con qué te gustaría concluir antes de cerrar, antes de terminar aquí el programa? Sí, hay una imagen que le estoy mandando ahí a Pastor para que cierra, yo creo, de una manera bastante buena el concepto del fraude vírico que pretenden implementar en todo el mundo, que es para demostrar qué es lo que es el corazón lógico de lo que es el fraude viral, el sistema tautológico. Una tautología es una mentira que se refuerza sobre sí misma. Entonces, por lo tanto, el círculo vicioso del diagnóstico, que es la retórica. Por ejemplo, la pregunta lógica es, ¿cómo sabemos que ese test del ELISA, la PCR y todos los que usan para detecta realmente virus? ¿Cómo sabemos? Y la respuesta oficial es, porque da positivo en los enfermos que tienen el virus. Otra pregunta, ¿cómo sabemos que esos pacientes tienen el virus? Respuesta, porque el test dio positivo. ¿Te das cuenta? Es una mentira que se vuelve sobre sí misma de carácter circular, pero en realidad no están explicando absolutamente nada. Es simplemente un fraude lógico. Y eso pasa cuando tú le preguntas, por ejemplo, a los médicos o a la gente de la salud que está adoctrinada en esto.
Tú les preguntas exactamente eso. ¿Cómo sabemos que el test detecta el virus? Porque da positivo a los enfermos. ¿Cómo sabemos que esos pacientes tienen el virus? Porque el test dio positivo. Y punto. Nuestra amiga Celestina, Jorge, ¿cómo desintoxicarnos, por favor? Ya termino y vamos a eso. Segundo, validación sin gold standard. Sin gold standard significa validación sin patrón oro, sin partícula viral purificada. Eso significa gold standard. Es decir, que yo tengo que tener la partícula viral para poder analizarla y todo lo que ya hemos visto. El molde real sería el patógeno para tener una validación, la validación real con control negativo, y la partícula física lamentablemente no se hace. Yo invito a cualquier amigo que baje cualquier paper oficial de aislamiento de virus y se va a dar cuenta de que no hay control negativo. No lo hacen. Esto lo revisamos en la vez anterior, ven el programa anterior y ahí van a ver en extenso qué es lo del control negativo. La validación real con control negativo partícula física no se hace, simplemente se mete en un sistema de circuitos cerrado en una mentira que se cuenta a sí misma. No hay un molde real. El test valida el genoma y el genoma valida el test. Es la mentira lógica que está metido aquí. Entonces, por lo tanto, este sistema de tautología, esta mentira que se refuerza a sí misma, tenemos un genoma en sílico, una PCR, y ahí estamos constantemente validando una mentira que se refuerza a sí misma. La tautología como poder, el sistema crea la amenaza, vaporware, es decir, una mentira de software que sería la validación de esta genoma in silico, genoma de computador, con un test circular y vende una solución que serían las inyecciones de R mensajero para esa misma amenaza. Y bueno, y esto es básicamente lo que ya habíamos visto, el impacto sobre la ingeniería social, las consecuencias. Hay una crisis viral confirmada con puras mentiras, con un sistema tautológico, una mentira que se refuerza a sí misma, y ahí empiezan las medidas de control, encierros, qué sé yo, mascarilla y todo lo que nosotros ya sabemos sobre lo que es un sistema de control global. No hay diagnóstico, no hay virus purificado, el sistema reemplaza la realidad biológica por un modelo digital, el test detecta afinidad química por ese modelo, precisamente por la ELISA dice esto, porque hay una afinidad química que se utiliza con anticuerpos, pero no se detecta ningún virus tampoco. El de ELISA se suele usar mucho en detección de VIH, pero no se detecta en realidad ningún virus. ¿Por qué? Porque no hay método científico, hay un genoma fantasma, hay inyecciones sintéticas que no corresponden a ningún patrón oro, y por lo tanto toda esa tecnología es de vaporware, es decir, es de humo, es una mentira total y absoluta. Eso quería plantear. Ahora la pregunta, ¿cómo nos desintoxicamos? Miren, resulta que cuando nosotros vamos a los entre comillas, medicamentos que nos pueden ayudar para generar lo que es una desintoxicación, no podemos estar tan seguros como que tomando cierta cosa yo me voy a liberar de esto, sobre todo porque nosotros sabemos que dentro de lo que están colocando hay partículas muy, muy pequeñas que inclusive son capaces de traspasar la barrera hematoencefálica. Estamos hablando de partículas nanométricas. Y por lo tanto, eso ya está bastante difícil que nos podamos colar de eso, pero con respecto a las partículas micrométricas, podría ser la zeolita, podría ser el carbón activado, el glutatión, el CDS, que lo hablábamos la otra vez, pero ahora si no quieren nada de eso, entre comillas, medicamentoso, puede estar la opción del rábano y del cilantro, porque son quelantes naturales. El rábano y cilantro. Afortunadamente me encanta el rábano y el cilantro. El rábano molerlo, yo no me puse eso, yo no me puse nada de eso. Ya, el rábano molerlo, generar un jugo con limón y sal de mar. Una pizca de sal de mar, claro. Y eso tomarlo en ayunas. Y el cilantro simplemente agregarlo natural, no cocido, natural, crudo a las comidas. Y eso es un quelante que ayuda muchísimo para la limpieza. Porque ¿qué es lo que hacen estos productos? Atrapan en el sistema todo lo que es metales pesados y basura y nosotros las eliminamos a través de la orina, básicamente. Fíjate. Oye, no sé cómo le llaman estos en Chile, pero acá en México, pastor, son quintoniles. Si puedes buscar qué son los quintoniles. Y acá por donde vivo, cerca, voy luego por ahí, y hay personas que todavía hay una zona aquí un poquito agraria todavía, y venden quintoniles fuera de, así, personas humildes, todo, y los quintoniles. No sé cómo se les diga en Chile, pero ahorita Pastor nos va a mostrar. Y resulta que descubro que tienen tremendas propiedades, ¿no? No como los políticos que tienen casas por aquí, casas por allá, no me refiero a esas propiedades, no, sino como el nopal o todo eso, que tiene muchas cualidades. Entonces vamos a ver ahorita, fíjate,
es una maravilla. Recomiendo mucho los quintoniles porque los cocinamos, me los hace ahora mi esposa así de maravilla, los quintoniles, que tienen otros nombres, ¿no? Y si quieres leer los beneficios, pastor, de los quintoniles. Aquí No sé está, si... Rubén. Justamente, pues hay infinidad de fuentes donde hay pues muchas recetas para prepararlos, pero aquí, Sí. bueno, lo voy a leer tal cual. ¿Alguna vez has comido un taco del rico y nutritivo quintonil? Te contamos cómo esta planta comestible, que además también es amaranto. El quintonil es una de las hierbas comestibles más deliciosas de nuestro país. Se trata de la planta de Amaranthus o amaranto, la cual está conformada por 11 variedades mexicanas. Sin embargo, a diferencia de la semilla tostada, el quintonil denomina al consumo de la planta en forma de verdura mucho antes de su floración. ¿Qué quiere decir quintonil en náhuatl? Debido a sus características, el quintonil también puede ser considerado un quelite, ya que la voz náhuatl para denominar a las hierbas comestibles es quilit. Del mismo modo que el amaranto, el quintonil es sumamente rico en nutrientes. Por si fuera poco, también es una hierba con propiedades medicinales y puede ser utilizado como planta ornamental. De acuerdo con Cristina Mapes, doctora en ciencia biológica por la Facultad de Ciencias de la UNAM, las especies de género Amaranthus no son exclusivas de México. Hay 79 especies, 40 son americanas y 29 se atribuyen a Estados Unidos. Bueno, vamos a aquí están. ¿Qué vitaminas tienen los quintoniles? Proteínas. Amarantina con valor nutricional mayor al de la leche animal, grasas, un 8% saludable y sin colesterol, vitaminas A, B1, B2, B3, B6, C y E, minerales como hierro, calcio, potasio, zinc, magnesio y fósforo. Y creo que ya, hasta ahí llega. Cuando vengas acá a Puebla, te vamos a dar a probar los quintoniles. ¿Cómo se llamarán allá en Chile? ¿No? No hay, no existen. Pues a ver si pongo un negocio y los exporto. Vamos a ir 50-50. Sí, ahora, ojo, es muy importante señalar de que estos bellacos, psicópatas, están desde hace bastante tiempo sobre la transformación de las semillas naturales para transgenizarlas y hay que defender a brazo partido en México lo que es el patrimonio biológico. Sí. Porque estos tipos están realmente desatados intentando dañar la naturaleza. De hecho, ya casi los alimentos no tienen nutrientes, ya casi no tienen minerales. Sale más nutritivo comerse un champú, tomarse un champú y comerse un jabón. Tienen más vitaminas y minerales. Ay, qué horror. Ha sido una locura todo esto. Mira, hay una pregunta interesante de Gabriela, no sé cuánto. Dice, Jorge, ¿nos podrías decir si el CDS es funcional como se dijo en el tiempo de la pandemia para ayudar en el cuerpo para cualquier virus no sea tan agresivo? Bueno, lo primero que tenemos que establecer es que si no hay prueba, no hay evidencia científica de un virus patógeno atacándonos, no podemos hablar de matarlo, ni de combatirlo, ni de atacarlo, porque no existen. Eso tenemos que tenerlo claro, no existen, no hay pruebas de que existan. ¿Y qué es lo que hace finalmente el CDS? Bueno, hay un Nobel de Medicina del año 31, si mal no me recuerdo, que es Otto Warburg, que él estableció que la base del cáncer, básicamente en el cuerpo humano, en el sistema celular, es la falta de oxígeno. Es decir, el momento en que el sistema se vuelve acidificado y debería ser básicamente... ¿cuál es la otra palabra? ¿Alguien se va a acordar? Alcalino, acidificado. Alcalino, exactamente, alcalino. El sistema celular debe estar alcalino y la forma para que esté alcalino, según este Nobel de Medicina, es que esté oxigenada la célula. El sistema celular tiene que estar oxigenado. Entonces, ¿qué es lo que hace el CDS? Es un superoxigenador. Te mantiene el sistema celular oxigenado. Y según Warburg, este Nobel de Medicina, en una célula oxigenada no entra el cáncer. Ahí está. Estimados amigos, pues no sé si quieran preguntarle algo más a Jorge. No quiero mensajes que luego me digan cosas raras, porque siempre es un gusto. Me van a decir igual. Sigo sin encontrar cómo se usa. Pues patita, huesitos, pastor te puede decir. No, pastor tampoco lo usa. Ahí me mandan a mí los protocolos. Jorge, pues te mando un fuerte abrazo hasta Antofagasta. Te agradezco mucho. La verdad es que es muy importante ahorita. Lo siento en el ambiente, ¿no? Que es muy importante, sumado a todo lo demás, ¿no? Sí. Sumado a todo lo demás. Quedarse tranquilos nomás, y todo esto es una farsa, es una mentira. Cada vez que ustedes les digan que hay un patógeno viral que nos están atacando, bueno, muestren los papers con prueba de control. No hay. Exactamente, y no hay. Exactamente. Exacto. Pero el bombardeo mediático...
Es que eso es básicamente, ese es el verdadero virus, el miedo que meten estos bandidos. El miedo que meten estos bandidos. Jorge, muchísimas gracias. Un A fuerte ti. abrazo, que tengas una linda semana y estamos en contacto, si me lo permites. Perfecto. Gracias a ti, gracias a Pastor, a la audiencia y nos vemos en otra oportunidad. Un gran abrazo. Claro que sí. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, mi querido pastor de